¿Qué tipo de patologías van a incluir este tipo de disfunciones sexuales en los hombres? Pues va a entrar lo que es disfunción eréctil, disminución o pérdida de la libido, o bien, finalmente, a todas las patologías asociadas a la eyaculación, como es eyaculación precoz, eyaculación retrógrada, ¿sí? Anorgasmia, aneyaculación, eyaculación precoz, como ya les había comentado, eyaculación retrógrada, que es entre las patologías asociadas a la eyaculación, ¿no? La disfunción eréctil, ¿sí? ¿Te está presentando? ¿Qué tal? Ya, el que quiere vacaciones soy yo, ya. Y de ahí puedo. Por nosotros no hay Pues problema. sí, seis chambas, sí está complicado. La factura me lo va a pasar el tiempo, o a lo mejor ya me lo está pasando el tiempo. Sí, porque ya no soy tan enojón como antes. Pero bueno, les vuelvo a repetir, ustedes no me han dado tantos motivos. Ahora sí, la disfunción eréctil entonces está asociado como la incapacidad persistente de conseguir y mantener una erección suficiente para permitir un rendimiento sexual satisfactorio, ¿no? De hecho, disfunción eréctil es la imposibilidad incluso para tener una erección, doctores, y a veces no puede llevarse a cabo la penetración, ¿no? Entonces, todo eso entra dentro de disfunción eréctil. También el otro término de que la erección no sea lo suficientemente eréctil al 100% para tener ese rendimiento sexual, ¿no? Va a ser un trastorno que va a ser benigno, afecta a la salud física, psicosocial, sí tiene una repercusión importante en la calidad de vida en quienes lo sufren, tanto en el hombre como en la pareja, ¿sí? Y en las familias de estos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo de disfunción eréctil, doctores? Volvemos a caer a lo mismo. Tabacos, ¿sí? Lo que es el consumo de ciertos fármacos, por eso en la mayoría de los pacientes que llegan con muchas patologías, sí, acuérdense que dentro de otros factores que influyen en lo que es en la aparición de disfunción eréctil, aparte de la diabetes, aparte de la hipertensión, aparte de la dislipidemia, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No solo la enfermedad, ¿sí? No solo la enfermedad, ¿sí? Van a predisponer a disfunción eréctil, ¿no? Sino también el mismo tratamiento medicamentoso también te va a predisponer a disfunción eréctil, ¿no? O sea, vas a tener dos factores, tanto la enfermedad, ¿sí? Como los fármacos para tratar de controlar la enfermedad, ¿no? Y ciertos factores hormonales, principalmente ya cuando es la andropausia, ¿no? En el extremo de la vida, donde disminuye los niveles de testosterona, de hidrotestosterona, y por ende, pues va a haber disminución de la libido, alteraciones en la erección y alteraciones en la eyaculación, ¿no? Dentro del punto de vista de la disfunción sexual, pues hay que valorar el estado general de salud del paciente, ¿no? Uno, la edad, peso, el consumo de tabaco, si realiza ejercicio o no. Todos estos factores influyen, ¿sí? Influyen independientemente al 100% para mantener una buena erección, ¿no? ¿Sí? Entonces, también antecedentes de diabetes mellitus 2. ¿Cómo afecta la diabetes mellitus 2, doctores, a la erección? Por puro sentido común. Bueno. Por Sí, las dígame, Carlos. propias lesiones vasculares que causa, pues afecta a vasos pequeños, pues probablemente va a afectar también. Sí, podría ser un defecto de la microcirculación, que pues es muy común en la diabetes, o que de alguna manera también secundario a la microcirculación, un daño nervioso, que el estímulo no se pueda realizar de manera efectiva. Perdón, repítelo otra vez, por favor, José Carlos, es que me hablaron por teléfono y acuérdense que la priva mata todo. Sí, no, pues decía que a lo mejor, que hay de dos sopas, ¿no? Teológicamente hablando. Uno sería La de letras y la de coditos, dice.
Esa mera. No, pues yo creo que sería directamente un trastorno de la microcirculación, el tipo de defectos que van acompañados Acuérdense, en diabetes, y otro así sería es. una neuropatía que no pueda También provocar el estímulo adecuado. totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Acuérdate que la diabetes mellitus va a afectar la microvasculatura. Es lo que afecta principalmente, ¿no? Igual en las extremidades inferiores, ¿no? Sí, puede llegar a afectar las extremidades, superiores, sí, pero es más frecuente por las zonas de declive y todo eso en las extremidades inferiores, que se afecte la microvasculatura en los pacientes con diabetes, ¿no? Por eso tienen el problema de pie diabético y todo ese show, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar afectado la microvasculatura, que no va a permitir que los fármacos lleguen a este nivel para evitar las infecciones. Y dos, pues va a estar alterada la sensibilidad por alteración en la inervación de las extremidades secundario a la afección de la diabetes, ¿no? Y lo mismo va a pasar lo mismo va a pasar a nivel del pene, doctores. Acuérdense que la erección es 100% tanto vascular como nerviosa, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos que esté afectado, pues va a haber una alteración en la erección del paciente, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, igual, doctores, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, algunas otras enfermedades concomitantes de origen genitourinarios también van a predisponer a la aparición de disfunción eréctil, como es el cáncer de próstata, lo que es la hiperplasia prostática, tanto la enfermedad, doctores, como el tratamiento, ¿no? La simple hiperplasia prostática también, la simple hiperplasia prostática también te va a producir alteraciones en la sexualidad masculina, ¿no? Llámese erección, llámese alteraciones en la eyaculación, ¿sí? Tanto el tratamiento como médico y quirúrgico, ¿no? Entonces, el tratamiento médico, acuérdense que si yo le doy a mi paciente un alfa bloqueante como es la tamsulosina, pues vamos a tener alteraciones en la eyaculación, y lo vimos en su momento, que hay pacientes que sí se preocupan, ¿no? Que vienen y llegan, oiga, doctor, es que ya no veo la eyaculación desde que estoy iniciando a tomar este medicamento, ¿no? Entonces, siempre tienes que proporcionarle esa información al paciente después de que ya no va a haber la eyaculación, ¿no? Si le agregas finasteride, que es un inhibidor de la 5-alfa reductasa, actúa como un antiandrógeno y va a disminuir la libido, va a disminuir las erecciones en el paciente. Sí, el cáncer de próstata, igual, doctores, sí, acuérdense que sí existe el manejo radical, y al realizar el manejo de una prostatectomía radical, si no se preservan las bandeletas neurovasculares, que es diferente al complejo vasculo nervioso, ¿no? Es de eso, para los que se vayan a hacer cirugía, aprendan a utilizar ese término, es neurovascular. Se van a evitar muchos albures si invierten el término. Sí, entonces, si no preservan las bandeletas neurovasculares, ¿sí? Entonces te va a predisponer a disfunción eréctil en el paciente, ¿no? ¿Sí? Y también por el simple hecho del procedimiento quirúrgico también a eyaculación retrógrada. Les vuelvo a repetir, ¿no? Va a ser un problema tanto la enfermedad como el tratamiento, ya sea médico o ya sea quirúrgico. O sea que está en chino llegar a viejo, doctores, ¿sí? Está en chino llegar a viejo. Yo ya casi estoy del otro lado, a ustedes les falta algo, así que disfruten su sexualidad en el buen sentido de la palabra, ¿eh? En el buen sentido de la palabra. Y acuérdense que cuando vimos cáncer de próstata, también el cáncer de próstata se evita teniendo actividad sexual. Mientras mayor actividad sexual, menor riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Entonces, trastornos psiquiátricos, psicológicos, acuérdense que al final de cuenta, cuando se inicia la vida sexual activa, 100% van a tener este tipo de problemas, tanto eyaculación precoz, tanto disfunción eréctil, principalmente por factores psicológicos, ¿no? Otras enfermedades crónicas, como ya lo habíamos mencionado, que entran entre enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome metabólico, con ciertas condiciones sociodemográficas que te van a impedir tener este tipo de relaciones, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, existe una prevalencia, incidencia elevada de disfunción eréctil a nivel mundial, doctores. ¿Secundario a qué? Secundario al tipo de vida que llevamos, ¿no? Secundario al estrés, secundario a la alimentación, ¿sí? Entonces, todo esto va a influir en la vida sexual de los hombres, y por ende también va a influenciar en la vida sexual de las mujeres, ¿no?
La incidencia de impotencia o disfunción eréctil va a aumentar con la edad. Solo uno de 50 hombres de 40 años tienen disfunción eréctil, mientras que uno de 4 años a los 65 años van a tener disfunción eréctil. Claro, no es lo mismo que tengamos un paciente de 65 años que es sedentario, a uno que realice ejercicio, a uno que se cuida con la dieta, a uno que se cuida de tener algunas enfermedades crónico-degenerativas, a quién las tiene, quién no las tiene. Entonces, todos esos factores juegan un rol importante en la aparición de estos trastornos, ¿no? Y también el consumo de tabaco, doctores, ¿sí? El 35% de los pacientes que son casados a los 60 años y mayores van a padecer cierta impotencia sexual. Se estima que entre el 5 y el 47% de la población adulta va a presentar o va a manifestar disfunción eréctil, ya sea de una manera moderada o completa. Esta proporción aumenta en relación directa con la edad, ¿sí? Las diferencias entre estos estudios pueden explicarse por las diferencias existentes entre las metodologías y las edades y las situaciones socioeconómicas de las poblaciones estudiadas, doctores. Sí, entonces se va a clasificar este tipo de disfunción eréctil principalmente en orgánica y psicógena, ¿no? Entonces, antes de pasarlo a la psicógena, pues tenemos que establecer un diagnóstico en el cual, ¿sí?, todas estas causas orgánicas sean descartadas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué causas orgánicas vamos a tener? Vasculares, ya sea secundarias alteraciones arteriales o a niveles venosas, ¿sí? Senos cavernosos o mixtas, ¿sí? En pacientes que padecen diabetes mellitus, en pacientes que padecen hipertensión arterial, ¿sí? De origen neurógeno, ¿sí? Acuérdense que también al final de cuentas, al trastornos a nivel de la cabeza, trastornos a nivel de medular, también van a afectar en cuanto a la erección del paciente, ¿no? ¿Sí? Alguna alteración anatómica, lo que es el hipospadias, el epispadias, ¿sí? Los penes que son enclavados o enterrados en los pacientes que son obesos, todo eso influye en todo este complejo de patologías, ¿no? Alteraciones endócrinas, ¿sí? Dentro de las psicógenas puede ser generalizada, situacional, entonces todo esto lo tenemos que valorar y dependiendo cómo lo clasifiquemos, pues le vamos a dar un tratamiento a nuestro paciente, ¿no? Lo que les comentaba, doctores, ¿sí? La mayoría de los medicamentos, ¿sí?, te van a producir cierto grado de disfunción eréctil, ¿no? ¿Sí? Dentro de los antihipertensivos tenemos lo que son los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida. Vean el porcentaje de posibilidades de disfunción eréctil. Furosemide, que es un diurético de ACE que tiene menos. Espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio. ¿Sí? Algunos antagonistas centrales simpáticos, como es la alfa-metildopa, clonidina, pues tienen elevado riesgo de disfunción eréctil, ¿no? ¿Sí? Antidepresivos, antipsicóticos, antiepilépticos, hipnóticos, antiulcerosos, hormonales, ¿sí? Lo que les comentaba yo, los antiandrógenos, análogos de la hormona liberadora de gonadotrofina o análogos de la hormona liberadora de la hormona luteinizante, ¿sí? Antilipémicos, las estatinas, los fibratos, lo que les comentaba yo, ¿no? Lo que es la dislipidemia, lo que es la hipertrigliceridemia, lo que es la hipercolesterolemia, también la enfermedad, ¿sí, doctores? Te predispone a disfunción eréctil, ¿sí? Y el tratamiento igual, miren las estatinas, doctores, ¿sí? Te produce disfunción eréctil, los fibratos, ¿sí? Bezafibrato, genfobricilo, todos esos te van a predisponer también a disfunción eréctil. Entonces, es muy complejo el manejo de este tipo de pacientes. ¿Por qué? ¿Sí? Porque al final de cuentas los pacientes piensan y vienen y no, ¿sabe qué, doctor? Deme tratamiento porque tratándome la enfermedad, pues se me va a disminuir el problema de la disfunción eréctil. Pues no. Por lo regular, un servidor lo que les indica a los pacientes es la dieta, bajar de peso. Ahí les voy a mandar el número de ustedes para que les hagan una dieta rigurosa de acuerdo al plato del buen comer que llevan en nutrición. Todo llévenlo a la práctica de ustedes, doctores, la dieta, porque si no, si la llevan se van a evitar muchas cosas, ¿no?
Entonces, otra cosa muy importante, doctores, dentro del punto de vista de la disfunción eréctil, no sé si lo vieron en cardiología, pero en la actualidad va llevado de la mano trastornos de la disfunción eréctil, ¿sí? Con las enfermedades cardiovasculares. Actualmente es el boom, no tendrá mucho tiempo, tendrá 2, 3 años, que ya se hizo 100% reproducible todos estos trastornos que están íntimamente relacionados, ¿no? Entonces yo puedo intuir que pacientes que tienen disfunción eréctil tarde que temprano van a presentar una enfermedad cardiovascular, incluso una cardiopatía isquémica, un infarto agudo al miocardio, o viceversa, ¿no? Pacientes que tienen trastornos cardiovasculares, pues también van a predisponer a disfunción eréctil, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Diferentes publicaciones reportan que pacientes con enfermedad cardiovascular van a tener síntomas de disfunción eréctil y que las enfermedades cardiovasculares y la disfunción eréctil tienen una base fisiopatológica común, que es daño en el endotelio, ¿no? Daño en el endotelio vascular. Y acuérdense que es microvasculatura tanto a nivel coronario como a nivel peniano, ¿no? Entonces, por eso es la íntima relación, ¿no? La disfunción eréctil en pacientes diabéticos es uno de los predictores más efectivos de enfermedad coronaria, ¿sí? Un grupo de cardiólogos y urólogos de la Universidad de Princeton dieron en 1999 y en el 2004 recomendaciones para enfrentar la asociación entre disfunción eréctil y enfermedad cardiovascular. ¿Sí? La evaluación de la función cardíaca debe efectuarse periódicamente con un intervalo recomendado cada 6 meses, ¿no? Estos son el consenso de Princeton, ¿sí? Entonces vamos a ver que son de bajo riesgo los pacientes que son asintomáticos, que tienen menos de 3 factores de riesgos, que tienen la hipertensión controlada, ¿sí? Acuérdense que la hipertensión, dependiendo de los niveles de TA, pues podemos realizar también un manejo dietético, podemos realizar también un manejo con ejercicio en etapas tempranas de la enfermedad, ¿no? Si tienen una angina leve, una angina estable, si tienen antecedentes de una revascularización exitosa, ¿sí? Si son asintomáticos, sin isquemia, en la prueba de estrés postinfarto al miocardio, si tienen enfermedad valvular leve, si tienen disfunción ventricular izquierda, clase funcional NIHA 1, ¿sí? Entonces, nosotros podemos estandarizar a estos pacientes en estos consensos para ver cuál va a ser el pronóstico tanto desde el punto de vista coronario como desde el punto de vista de alteraciones en la disfunción eréctil, doctores. ¿Sale? Entonces, otro factor importante que yo les comentaba es el déficit o la deficiencia de testosterona, que se va a presentar principalmente en qué pacientes, doctores. En pacientes de edades añosas que ya tienen andropausia, que la andropausia no se da al 100%, como ya lo vieron en clases, ¿no? Si hay disminución de estos parámetros y por ende va a haber disminución de la libido, va a haber alteraciones de disfunción eréctil, ¿sí? Y esto se va a relacionar de acuerdo a la edad, ¿sí? Que se va a conocer como síndrome de deficiencia de la testosterona o la andropausia, como ya les comentaba, ¿no? Un gran número de estudios de reemplazo androgénico sugieren que el déficit de testosterona juega un papel central en las diferentes patologías que conforman el síndrome metabólico, incluyendo la resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, hiperlipidemia, obesidad y disfunción eréctil. ¿Sí? Entonces, acuérdense que al igual que las mujeres cuando se les retira la menstruación, cuando se les retiran los estrógenos, ¿sí? En la menopausia, ¿sí? Entonces van a haber muchos cambios y van a haber mayor predisposición a enfermedades que había hasta cierto punto una protección endocrina, ¿no? Igual va a pasar en los hombres, doctores, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Al igual que en las mujeres, a mayor edad, mayor riesgo de problemas sea de mama, mayor riesgo sea CACU, sea de endometrio, sea de ovario, ¿sí? Con sus correspondientes factores de riesgo, ¿no? Entonces, por eso aquí entra en disyuntiva si se le da tratamiento hormonal o no. Aguas, ¿eh? Es cosa distinta como lo de la atrofia, con lo de la atrofia de la vulva, ¿no? Acuérdense que ahí va a ser reemplazo hormonal tópico, que no tiene mucha afección sistémica, ¿no? Cambio en el hombre, sí, en el hombre pues tiene que ser tomado o intramuscular la aplicación de testosterona, ¿no? Que tiene que ser del diario y la inyección cada 3 semanas. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo, doctores? Acuérdense que cuando vimos
crecimiento prostático a mayor edad, mayor crecimiento prostático, y a mayor edad, mayor riesgo de cáncer de próstata. Y acuérdense que el sustrato que nos va a predisponer a que aumente de tamaño, o bien a que aumente el número de células en la próstata, o bien a que haya mayor predisposición de cáncer de próstata, o que el cáncer de próstata esté estimulando y pueda hacerse metastásico, pues es el factor hormonal que tiene que ver, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que valorar para la terapia hormonal de reemplazo en los pacientes. Por lo regular, un servidor, doctores, un servidor no da terapia de reemplazo hormonal. Si llegan pacientes y te lo exigen, pero por lo regular un servidor no da este tipo de terapia por los riesgos que conlleva, ¿no? Pueden terminar con crecimiento prostático, puede terminar en procedimiento quirúrgico, con las complicaciones que implica cada una de ellas, ¿no? Tanto el crecimiento prostático con el tratamiento, tanto médico como la cirugía de próstata, ¿no? Ya sea endoscópica o sea, o abierta, ¿no? En cuanto al diagnóstico de la disfunción eréctil, acuérdense que al final de cuentas es un tabú el manejo de este tipo de patologías en el sexo masculino en México, ¿no? Más secundario a lo que es el machismo, ¿no? No, yo cómo voy a sufrir de esas cosas, ¿no? Que yo soy 100% hombre, que no sé qué, que las mangas del muerto, ¿no? Entonces tenemos que tener una atmósfera cómoda para interrogar al paciente, para explorar al paciente, ¿sí? Si él gusta estar acompañado de su pareja, si gusta estar solo, o sea, todo eso se tiene que valorar para poder, ¿sí? Explorar e interrogar al paciente, ¿no? Incluso cuando llegan los pacientes al consultorio allá en el Seguro o en Ciudad Salud, pues lo primero que hacen es ver si está la enfermera, ver si están estudiantes, para poder abrirse y empezar a comentar sobre la situación por la cual llegan a la atención médica, ¿no? Entonces, dentro del punto de vista de la historia clínica, tenemos que enfatizar los factores de riesgo mencionados, ¿sí? Centrarse en la información de la esfera sexual. La historia sexual va a indagar sobre la esfera del deseo, eyaculación, erección y satisfacción en global, ¿no? ¿Sí? En relación con la erección es necesario precisar la calidad en cuanto a la firmeza, dureza, en cuanto a la prontitud de que se lleve a cabo la erección, si hay dificultad para obtener esta erección, si hay dificultad para mantenerla y para poder llevar a cabo la penetración o para poder llevar una relación satisfactoria. Todo eso tiene que ver, ¿no? La turgencia, el ángulo, la calidad de las erecciones obtenidas durante el sueño, matutinos, ¿sí? Ahora, y la tasa de fallas para observar la erección y penetrar. ¿Por qué se utiliza estas erecciones obtenidas durante el sueño y las matutinas, doctores? ¿Por qué? Sí, porque acuérdense que, no sé si han escuchado ustedes el término de ¿te levantaste con suerte? Ya, Néstor ya lo escuchó. ¿Algún otro ha escuchado ese término? Ahora van a decir que todos son puros cicastos, doctores. Sí, eso es 100% mexicano y 100% chiapaneco. Acuérdense que alrededor de las 3, 4 de la mañana va a haber una descarga hormonal de testosterona en el hombre. Y por ende, si hay una descarga hormonal, ¿qué va a pasar en el cuerpo, doctores? Pues el paciente va a tener erección. Sí, incluso cuando entran en la pubertad, también por eso los adolescentes pubertos, sí, van a amanecer con erecciones matutinas por esas mismas descargas, ¿sí? Igual en la edad adulta, en la vejez, si todavía tienen esa estimulación hormonal, pues va a haber una erección matutina secundaria a esa descarga hormonal que va a haber alrededor de las 3, 4 de la mañana, ¿no? Sí, y entonces por eso se utiliza ese término. ¿Sabes qué? Oye, amaneciste con suerte. Ay, doctores. Acuérdense que no nada más es aprender medicina, sino todo lo que implica medicina, sin faltar al respeto, ¿eh? Que no les estoy faltando al respeto. A lo mejor a ustedes les habían dicho antes y ni sabían por qué se los decían. O a lo mejor salieron más chingones que uno, ¿no? Bueno, sale. Aparte de toda esta interrogación, existen ciertos cuestionarios, ¿sí? Que nos van a permitir obtener información confiable en que también nos puede ir con el tratamiento al paciente, o bien definitivamente decirle, ¿sabe qué? No va a responder al tratamiento y el siguiente paso, ¿qué va a hacer? Pues prótesis peniana, ¿no? ¿Sí?
Entonces, ¿qué cuestionarios existen? El Índice Internacional de la Función Eréctil, el Inventario Breve de la Función Sexual Masculina, el Inventario de las Disfunciones para evaluar la satisfacción con el tratamiento. Este es un test o es un cuestionario, ¿sí? En cuanto al examen físico, tenemos que incluir una evaluación general de los factores de riesgos clínicos o enfermedades asociadas, como cuáles van a ser el hábito corporal, peso, talla, índice de masa corporal, hipertensión arterial, si tenemos en el consultorio para valorar el destroxis, hacerle un destroxis para ver cómo están los niveles de glicemia, ¿sí? Hacer ciertas valoraciones a nivel genital en busca, ¿sí?, de los reflejos nerviosos que van a haber. ¿Qué tipo de reflejos nerviosos van a haber? Pues el reflejo cremastérico principalmente, ¿no? Que nos van a indicar que va a haber una inervación adecuada a este nivel, ¿no? Bueno, todo esto es lo que les comenté. El examen de próstata va a estar indicado también en los pacientes que ya tienen los criterios para, ¿no? De acuerdo a si tienen antecedentes o carga genética para padecer cáncer de próstata, pues en los pacientes mayores de 40 años. Si no tienen antecedentes de carga genética, pues en pacientes mayores de 50 años, ¿no? Exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio se tienen que pedir, doctores? Acuérdense, perfil lipídico, glicemia, testosterona total, ¿sí? Estos estudios de testosterona, dependiendo de lo que nos arroje la testosterona total, pues tenemos que pedir lo que es la que se encuentra libre, la biodisponible, en caso si hay alguna alteración en la testosterona total, doctores. Acuérdense que también tenemos que valorar la edad del paciente, ¿no? ¿Sí? Tenemos que valorar la edad del paciente. No vamos a tener los mismos niveles de testosterona en un paciente de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 años, doctores. Hay que pedirles el perfil hormonal masculino completo, que va a estar integrado por la testosterona total, la FSH, la LH, la prolactina y los niveles de estradiol. Aquí estamos hablando de lo que es hipogonadismo. Sí, acuérdense que va a haber un hipogonadismo primario que va a estar dependiente al 100% de lo que es alteración o falla a nivel testicular, ¿sí? Y el otro que es el hipogonadismo terciario, que es el que va a venir por déficit en déficit a nivel hipotálamo hipofisiario, ¿no? ¿Sale? Entonces, lo que les comentaba, hay que medir los niveles de prolactina, hay que medir los niveles de pruebas de función tiroidea, ¿sí? La hormona liberadora de tirosina, la T4, ¿sí? Que todos estos nos van a dar un preámbulo de cómo se encuentra el paciente metabólicamente, ¿no? Para ver si hay alguna alteración metabólica que puede estar ocasionando ese problema de disfunción eréctil, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿en qué pacientes vamos a pedir pruebas especiales? Si tenemos pacientes con disfunción eréctil primaria, no causada por enfermedad orgánica o psicógeno, en pacientes jóvenes con historia de trauma pélvico o perineal. Este es un show, ¿no? Pacientes jóvenes con estos antecedentes. Pacientes con deformidades penianas que puedan requerir corrección quirúrgica. La enfermedad de Peyronie, curvatura congénita, los pacientes que tienen deformaciones penianas secundarias a traumatismo del pene o fractura de pene, por si no sabían, sí, doctores, sí se fractura el pene, ¿sí? Sí se fractura el pene. Lógicamente no se le va a poner no se le va a realizar una reducción abierta con fijación interna, ¿no, doctores? Si hay que realizar una exploración quirúrgica, identificar, lo comentamos, ¿no? Cuando estábamos viendo anatomía, identificar qué parte de la albuginia tuvo esta ruptura que llevó a la fractura del pene, ¿sí? Y tratarlo, ¿no? ¿Cuál va a ser el problema? Que pueden quedar con enfermedad de Peyronie o pueden quedar con fibrosis que puede limitar lo que es la erección en el paciente, ¿no? Pacientes con trastornos psiquiátricos o psicosexuales complejos, pacientes con trastornos endocrinos complejos, razones médico-legales previa inserción de prótesis peniana o abuso sexual. Esto está adaptado de la Guía Europea de la Disfunción Sexual Masculina del 2013. Perdón, me fui para atrás, ¿no? O lo repetí la diapositiva. Por darle duplicar diapositiva. Permítame un segundito. Bueno, ¿qué estudios de imágenes se les van a pedir a estos tipos de pacientitos? Pues la ecografía Doppler,
Sí, para valorar la vasculatura peniana. Sí, no se requieren más estudios vasculares cuando el Doppler es normal. Se le puede realizar mediciones a nivel de los cuerpos cavernosos, ¿sí? Se le puede realizar también una angiotomografía por TAC multicorte para valorar lo que es alguna alteración de la presencia de trombos o émbolos, ¿sí? Dependiendo si es arteria o es vena, ¿sí? Pero por lo regular, nos basamos en el ultrasonido, doctores. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Este es un ultrasonido normal. Se aprecia lo que es la vasculatura. Y aquí vean cómo se ve disminuido. ¿Sí? Aquí vean cómo se ve disminuido el vaso comparado a esto, ¿no? Entonces aquí hay una alteración orgánica vascular, ¿no? Que es lo que nos va a predisponer a la disfunción eréctil. ¿Cuál va a ser el tratamiento, doctores, de la terapia? Hay que restaurar la satisfacción de la vida sexual, si no al 100, un porcentaje aceptable, ¿sí? Y pues no solo enfocarnos a la erección, ¿no? La sexualidad no nada más es erección y es penetración, ¿no? Sino que es un complejo, una esfera muy compleja desde este punto de vista, que a lo mejor ustedes ya lo vieron en obstetricia, que a lo mejor ustedes ya lo vieron, no me acuerdo en qué parte lo vimos nosotros en la carrera, ya ni me acuerdo. ¿Sí? Hay que manejar los factores de riesgo, hay que manejar las enfermedades asociadas, las que se puedan manejar sin tratamiento, manejarlas sin tratamiento, doctores, porque acuérdense que tanto la enfermedad como la cura nos van a predisponer a mayor disfunción eréctil, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Asesorar los cambios del estilo de la vida, suspender el consumo de alcohol, suspender el consumo del tabaco, el incremento de la actividad física, remisión a los especialistas en caso de hipertensión, para que tengan un mejor control de la hipertensión, de la diabetes, de la depresión de aparición temprana, y la integración y la comunicación con ellos para establecer un tratamiento coordinado. Dentro de la farmacoterapia, doctores, ¿qué podemos utilizar nosotros desde el punto de vista médico como urólogos? Utilizamos una prueba de ensayo de error, ¿sí? En lo que va a consistir en que si nosotros tenemos pacientes que tienen comorbilidades como disfunción eréctil secundario a diabetes mellitus o secundario a hipertensión arterial, pues les damos la prueba con los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, ¿no? Y nosotros claramente le decimos al paciente, si usted presenta erección con estos medicamentos, pues quiere decir que le va a ir bien con el uso de los medicamentos y controlando todos los factores de riesgo, ¿no? Pero si definitivamente el paciente, a pesar de estos medicamentos, no logra tener una erección o mantener una erección, el pronóstico va a ser pobre, ¿no? Entonces no van a responder a tratamientos médicos. Y el siguiente paso, ¿sí? El siguiente paso, ¿cuál va a ser? ¿Sí? La prótesis peniana, ¿no? ¿Sí? Entonces, la única contraindicación de estos medicamentos, de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, va a ser en los pacientes que consumen nitratos simultáneamente, ¿no? Para el manejo de la presión arterial o de las cardiopatías. Acuérdense que estos medicamentos, doctores, no se empezaron a estudiar, ¿sí? Para tratar la erección. Estos medicamentos se utilizan para la hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó cuando les empezaban a dar estos medicamentos para la hipertensión pulmonar a este tipo de pacientes, doctores? Pues se dieron cuenta que como efecto secundario que tenía, pues las erecciones, ¿no? Y entonces ahí empezaron a hacer los estudios y se dieron cuenta que se podía utilizar también como terapia para la disfunción eréctil, como todas las cosas de medicina, ¿no? Que se van obteniendo todas estas causas de que se estén investigando por una cosa y salen con otra cosa, ¿no? Para las enfermedades, ¿no? El primer medicamento que se utilizó fue el Viagra, que es el sildenafilo, ¿sí? Es el primer inhibidor de la 5-fosfodiesterasa. Clínicamente es utilizado en todo el mundo. ¿Qué pasa? El inicio de la acción se va a producir entre los primeros 30 a 60 minutos después de la administración oral, ¿sí? Si el sildenafilo se come después de una comida o junto con la comida, la absorción se retrasa y entonces no va a haber efecto de este medicamento. ¿Por qué? Porque se van a reducir los niveles plasmáticos y por ende su eficacia, ¿no? ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios del sildenafil, doctores? Enrojecimiento, oleadas de calor, van a sentir la cara pesada, ¿sí? Entonces, todos estos son efectos secundarios del medicamento.
¿sí? Y entonces, ¿cómo se va a remitir el efecto de este medicamento? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe o alguien lo ha usado? No, dice el Néstor, no. No sé, pero sí lo he usado, dice el Néstor. No sé cómo, pero sí lo he usado. Entonces, al llegar, tiene la erección, al llegar al orgasmo en automático, el efecto del medicamento se inhibe, ¿no? Ya al llegar al orgasmo, ¿no? El Levitra, que es el vardenafilo, el inicio de acción se produce a los 30 minutos tras la administración oral, va a estar contraindicado en pacientes que toman antiarrítmicos de clase 1A, como la quinidina, la procainamida, o antiarrítmicos de clase 3, ¿no? La miodarona, en pacientes con QT prolongado. Va a producir el mismo efecto que el Viagra con menos efectos secundarios, ¿sí? Igual, al momento de llegar al orgasmo, igual se va a inactivar el medicamento y en automático al llegar al orgasmo, pues el pene va a empezar a detumecerse, ¿no? Y el más nuevo y que es una chingonería, pues es el tadalafilo, doctores. El Cialis, actualmente está el Invictus, ¿sí? El inicio de acción se va a producir 30 minutos después de la administración oral y se va a mantener en niveles sanguíneos 36 horas, ¿sí? O sea, sí, que tomándose una tabletita el paciente pues va a tener efecto residual de 1 día y medio, doctores. Sí, entonces, y otra cosa, pues no produce efectos secundarios, lo que es el tadalafilo. De hecho, Cialis de 5 miligramos en la actualidad se ha hecho lo que es la combinación de tamsulosina con Cialis para el manejo del crecimiento prostático y a los pacientes les va bien desde el punto de vista de la sintomatología del crecimiento prostático, o sea, los síntomas al vaciamiento vesical, y también les va bien en cuanto a las erecciones de estos pacientes. ¿Cuál es el problema? El costo, ¿no? Una tabletita de 20 miligramos de Cialis te viene costando como 345 pesos, una dosis. Y la cajita de Cialis de 5 miligramos que trae para 14 días te viene costando como 1,500. Sí, el que es un poquito más barato es el Invictus. El Invictus de 20 miligramos, que es el homólogo de Cialis, y es de patente, ¿eh? Vale como 70 pesos, el que vale 345 el Cialis. Nada más que esta es el de la tableta monodosis de 20 miligramos. Se está en espera del Invictus de 5 miligramos. Sí hay Invictus de 5 miligramos, pero todavía no hay aquí en las farmacias de México. Sí, se está esperando que esté el Invictus de 5 miligramos con tabletas de 14 o 28, que en teoría va a ser más barato que el Cialis, ¿no? Y ya con eso, pues vamos a tratar a todos los pacientes para el tratamiento de crecimiento prostático y disfunción eréctil, ¿no? También existen tratamientos locales como la inyección intracavernosa, ¿sí? Que es la aplicación de prostaglandinas, cual puede ser uno de los efectos secundarios, al igual que la administración de medicamentos, doctores. ¿Cuál puede ser una complicación, un efecto secundario? También de aplicar este medicamento. Claro que hemorragia sí, claro que hematoma sí, pero el más principal, pues van a ser priapismos, doctores, ¿sí? Entonces, más con las inyecciones intracavernosas, ¿no? Puede producir priapismo a los pacientes y ya después, pues hay que andarle haciendo procedimientos quirúrgicos para revertir ese priapismo, ¿no? Aplicarles medicamentos o bien hacerle derivaciones, cavernosas, como es la derivación de Winter, derivación de Elgobnar, derivaciones afenocavernosas, de derivaciones caverno-esponjosas, o sea, es un show los que utilizan inyecciones intracavernosas por este tipo de complicación que pueden tener los pacientes, ¿no? Entonces, existen también dispositivos de constricción al vacío, ¿sí? Que van a utilizar la presión negativa en causa de estasis de sangre en los cuerpos cavernosos, que se van a mantener ahí gracias a la aplicación de un torniquete de un caucho a base del pene, ¿no? ¿Cuál es? Aquí están los dispositivos al vacío, ¿no? Sí, ¿cuál es el riesgo? Pues puede producir isquemia, ¿no? O sea, dependiendo cuánto tiempo lo tengas ahí, obstruido el pene, pues también te puede producir isquemia a nivel de esta estructura, ¿no? Bueno, son medidas que se utilizan, ¿no? Porque al final de cuentas el machismo está al 100
Así es, estás al 100%, espero no caer en eso, ya voy que corro, que vuelo para allá, pero espero no caer, ¿no? Tratamiento quirúrgico, cirugía vascular, prótesis peniana, ¿sí? El gol estándar ahorita para los pacientes que no responden al tratamiento médico, pues es la prótesis peniana. Existen dos tipos de prótesis, ¿sí? Estas son las prótesis más actuales, ¿no? En las cuales existe un dispositivo, se coloca la prótesis en el pene, existe un reservorio que se va a aplicar a nivel inguinal abdominal, ¿sí? Y existe otro dispositivo que se va a colocar en lo que es en el escroto, ¿no? Se coloca la prótesis en el pene y ambos dispositivos, aquí va a tener una solución que al aplastar el dispositivo 3, pues se va a liberar y va a producir que se llenen estos prótesis en el cuerpo cavernoso y por ende van a tener la erección, ¿no? Le vuelves a aplastar, se va a vaciar y el líquido se va a ir al reservorio y va a haber la detumescencia, ¿no? Y la otra son prótesis que son fijas, que son maleables, ¿sí? Cuya finalidad va a ser, se va a colocar la prótesis y pues al momento de tener relaciones sexuales, literal, ¿eh? Tienes que levantar el pene con la mano y ya queda, la erección lo vas a tener siempre, ¿sí? Y cuando ya no quieres tener relaciones sexuales, pues por ende jalas la prótesis y el pene hacia abajo, ¿no? Entonces, son mejores estas que las otras. Es un show colocar estos dispositivos. Se tienen que hacer posgrados para colocar estos dispositivos, porque sí es algo complejo, ¿no? Con todos los riesgos que implica colocar una prótesis, ¿no? Erosión de la piel, hemorragias por laceraciones o cortes a nivel del cuerpo cavernoso, sí, que las medidas que se hayan hecho de cuanto a la longitud de la prótesis queden más chicas, sí, o sean más grandes. Entonces, estos son posibles complicaciones que pueden tener estos pacientes. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y ahora no pasé ni a comprar mi agüita acá. Ya me parezco al doctor Guillén padre, con su agüita. Ya va a llegar el momento, va a llegar el momento en que voy a andar y tomando agüita, ¿no? Pero bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya solo nos quedan dos temas: tumores de testículo y andropausia. Tumores de testículo y andropausia, y vamos a dar por terminado lo que son las clínicas. Así que, doctores, no se vayan a sorprender si ya en la plataforma aparece su